Denise Dresser, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Lorenzo Meyer, gracias por estar aquí como siempre. Muy buen día, Buenos Carmen. días y bienvenido. Con la ausencia de Sergio Aguayo esta mañana, bueno, pues entramos con los temas de los últimos días. Y bueno, uno de los temas que ha seguido ampliamente Denise, sin la menor duda, es el famosísimo proceso de licitación del espectro, la llamada licitación 21. Una comparecencia, bueno, durísima, la del viernes, de Juan Molinaro Casitas, una comparecencia de alto tono, digamos, muy ríspida, y horas después se entrega el título, por encima de los cuestionamientos de los legisladores, por encima del conjunto de procesos judiciales abiertos, fundamentalmente de grupos salientes en contra de esa licitación, y finalmente la autoridad, es decir, Juan Molinaro Casitas, decide entregarle a Televisa y a Nextel pues los títulos o el título de concesión correspondiente. ¿Qué dices de todo este proceso? Me parece que fue un gesto autoritario por parte del gobierno de México. Es que creo que no hay otra palabra, porque por un lado es un gobierno que se muestra dispuesto a la apertura, a hacer las cosas de manera distinta, a actuar con transparencia, y lo único que ocurre aquí es que Juan Molinar acepta ir a la comparecencia, y mientras con una mano está celebrando, digamos, el acto ritual de la democracia, que es el debate y la comparecencia, con la otra mano está entregando una concesión que desde el inicio fue altamente cuestionada. El proceso en sí me parece oscuro, tortuoso, y el hecho de que haya entregado esas concesiones cuando aún no se habían dirimido los juicios legales, y que el propio gobierno había dicho que no se entregarían mientras las cuestiones judiciales no se hubieran resuelto, pues fue fársico al final. Y la farsa está enraizada en algo que ya habíamos comentado en esta mesa. Hay una decisión de Felipe Calderón de fortalecer a Televisa, darle favores especiales, darle un trato especial, con la idea de construir un conglomerado que pueda ser capaz de competir contra Carlos Slim. Y creo que esa es la razón detrás de lo que se hizo. Y yo creo que más allá del escándalo que acompañó a la comparecencia y la entrega al vapor de la concesión, la verdadera pregunta es si esa es la política de competencia que el país necesita. O sea, no nos queda de otra más que poner a competir a Alien versus Terminator, ¿no? A los dos grandes monstruos. Y no sabemos si esa competencia se va a traducir realmente en mejores productos, una mayor oferta, beneficios para el consumidor. Es ahí donde está el meollo del asunto. Y me parece que eso no es lo que está guiando la acción gubernamental. Aquí hay una clara intencionalidad de beneficiar, aunque sea manipulando la ley, retorciendo los tiempos, tragando camote en el caso de Juan Molinar, simplemente para quedar bien con además una empresa que necesita electoralmente hablando, para compensar toda la cobertura mediática que le han dado al principal adversario electoral, Enrique Peña Nieto. Y creo que esto se hace con la intención también de darnos a nosotros nuestro espacio. Uy, ¿tú crees que sea eso? Lorenzo, ¿qué piensas? Pienso básicamente lo mismo. La comparecencia estuvo interesante porque realmente Molinar aguantó. Le dijeron todo lo que era posible pensar de parte del Congreso. Hasta se usó la palabra sicario para hablar de los niños de la guardería ABC. En ese tono estuvo, digamos, ¿no? Sí. Sí, creo que se les pasó un poco excedida la palabra para el asunto, sin negar que hay que identificar responsabilidades en la materia, pero sí. Claro. Un breve paréntesis, y ese es el problema que Juan Molinar nunca entendió. Él se escuda con el hecho de que la Suprema Corte acabó exonerándolo, pero esa exoneración no lo exculpó frente a los ojos de la opinión pública. Y ahora en cada lugar en el que se presente, ya sea una comparecencia, una conferencia u otra cosa, se le va a acusar de exactamente lo mismo. Va a ir cargando el caso ABC por el resto de su vida política. Creo que sí. Y de todas maneras,
el hecho de abrir el diálogo, la confrontación con sus críticos, pero a la vez decir, no importa lo que digan ustedes, ya está hecho. Hablen y digan, ¿qué más da? Las palabras son viento, la decisión está en el Poder Ejecutivo y ya se dio. Ahora bien, esta idea básica de que Slim es un monopolio y que hay que combatirlo, en principio está bien, pero hay que combatirlo dándole a otro monopolio, creando otro monstruo. En realidad ya está creado, es decir, aumentando al monstruo. Creo que había una tercera vía y era dar a otro actor enteramente dedicado, por ejemplo, a la telefonía y no a la televisión, o de plano, también eso sería pensable, pero no aceptable, darle a Slim la posibilidad de la televisión y entonces poner a los dos, una cosa y la otra, poner a los dos con toda la gama de concesiones en igualdad de circunstancias. Slim algo va a hacer, es más o menos previsible, pero había, en función del bien común y de una política de competencia más sana, no favorecer a ninguno de los dos, sino completamente nuevos actores que pudieran realmente hacer plural el mercado. Pero aquí estamos viendo nada más a los dos antiguos monopolizadores luchando uno contra el otro, pero cualquiera que gane no le quita el carácter monopólico a su actividad. Televisa va a seguir siendo la dueña de la señal de televisión y Slim tendrá un competidor, pero va a seguir siendo el grande en materia de telefonía. ¿Fue esto lo mejor que pudo pasar o había esa otra tercera solución? Creo que la tercera era la mejor, la que no se dio. Sí, la tercera, que hubiera implicado licitar una tercera, cuarta cadena de televisión y además reformar la ley de radio y televisión. O sea, se ha quedado ahí ese hueco legislativo después de que la Suprema Corte declaró inconstitucional a la ley Televisa. Se le entregó a Felipe Calderón en bandeja de plata la posibilidad de reordenar el sector a través de una buena legislación de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, y por miedo a la televisora no ha querido entrarle ese tema. Pues ahí está el asunto que habremos de seguir de cerca, porque no termina aquí, efectivamente, porque ya Grupo Salinas dice que va a inconformarse nuevamente, bueno, ya está inconformado vía judicial y que no quita el dedo del renglón en esa materia, así que habremos de seguirlo de cerca, el tema de primerísima importancia, no solo en el asunto de telecomunicaciones, que es el territorio donde están las cosas, sino en los impactos que tiene también a nivel político el asunto, por obvias razones. Son las 9:35, déjenme, Denise, Lorenzo, hacer una pausa y bueno, les adelanto que sería interesante, bueno, va a ser interesante escucharlos en una reflexión sobre lo que está sucediendo en América Latina. Vimos la semana pasada una escena, pues que no es una escena cualquiera, un presidente zarandeado, no digámoslo así, en medio de una cuestión caótica, en donde, bueno, una insurrección policíaca, como así se planteó en un origen, pues derivó en algo muy crítico para efectos de un país, en este caso con un presidente electo democráticamente como es Rafael Correa, un presidente con una máscara antigás, jaloneado en una situación en donde no se sabía exactamente qué pasaba y que con el transcurso de las horas, al final de cuentas, fue liberado por el propio ejército. El presidente Correa hablando de una intentona de golpe de Estado, otras versiones minimizando el asunto, diciendo que eso solo fue una insubordinación policíaca. Bueno, ¿qué nos queda para un ejercicio de revisión de América Latina y de este caso en particular de Ecuador con lo sucedido con el presidente Correa la semana pasada, después de la pausa? Usted escucha a Carmen Aristegui en Noticias MBS. Regresamos.